último desastre natural de Colombia, 2025. El año 2025. Colombia, un país de belleza incomparable y contrastes asombrosos, ha sido sacudido por un desastre natural cuya magnitud aún desafía nuestra comprensión. La tragedia que azotó al corazón de América Latina es un recordatorio de la fragilidad humana frente al poder imparable de la naturaleza. Un desastre que no solo ha marcado a Colombia, sino que ha dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva del continente. La historia de este evento no es solo una crónica de destrucción, sino también una de valentía, resiliencia y esperanza. El 3 de mayo de 2025, las tierras de la región andina fueron estremecidas por un sismo de magnitud 7.6 en la escala de Richter. No fue un evento aislado. La magnitud de este terremoto, su intensidad y las secuelas inmediatas pusieron a prueba no solo las infraestructuras, sino la capacidad del país para enfrentarse a lo inesperado. En tan solo minutos, ciudades enteras, carreteras, puentes y viviendas se redujeron a escombros. Pero más allá de las cifras frías, fueron las historias humanas las que nos golpearon con más fuerza. ¿Cuántas vidas fueron realmente tocadas por la tragedia? ¿Qué desafíos enfrenta un país que ya ha sufrido en el pasado? Y más importante aún, ¿cómo se recupera una nación cuando el suelo bajo sus pies tiembla con una violencia inesperada? Capítulo 1. El contexto del desastre. Colombia, un país marcado por su geografía impredecible, vive con la constante amenaza de desastres naturales. En el 2025, el sismo de magnitud 7.6 no fue un evento aislado. En la historia reciente del país, la geografía ha sido testigo de grandes tragedias. Desde el desbordamiento del río Bogotá en 2011, que afectó a más de 500.000 personas, hasta el temblor devastador de 1999 en Armenia, que dejó más de 1.000 muertos y miles de personas sin hogar. La constante amenaza sísmica es un recordatorio de que la naturaleza, con todo su esplendor, guarda una fuerza destructiva capaz de cambiar el destino de miles de seres humanos en un instante. El terremoto de mayo de 2025, sin embargo, fue único en su magnitud. No solo afectó a la región andina, sino que sus réplicas se extendieron por todo el centro del país, alcanzando a más de 15 millones de personas. En ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, el pánico fue inmediato. Las calles se convirtieron en caos, las comunicaciones se interrumpieron y, por horas, Colombia se vio sumida en una niebla de incertidumbre. ¿Cómo pudo el país soportar una embestida tan feroz cuando ya había enfrentado tantos desastres en su historia? Capítulo 2. La evolución del desastre. El sismo no fue el final. La tragedia de mayo de 2025 trajo consigo una cadena de eventos que dejó secuelas más allá de lo imaginable. La Tierra, aún temblando, comenzó a liberar sus secretos. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra arrasaron pueblos enteros en el eje cafetero, especialmente en zonas rurales como Manizales y Caldas. Un total de 300.000 personas quedaron directamente afectadas por estos movimientos de masa que sepultaron casas y calles bajo toneladas de tierra. La cadena de réplicas que siguió al terremoto se extendió durante días, aumentando la desesperación y la incertidumbre. Las autoridades, abrumadas por la magnitud del evento, tuvieron que coordinar esfuerzos entre diferentes regiones para brindar ayuda a los más necesitados. Y aunque el sismo fue el primer golpe, no fue el último. En semanas posteriores, las lluvias torrenciales, propias de la temporada, complicaron aún más las labores de rescate. Inundaciones en las costas del Caribe colombiano, junto con la creciente actividad volcánica en la región sur, aumentaron el desafío. En total, más de 2.500.000 personas fueron desplazadas y más de 5.000 perdieron la vida en las primeras semanas.
Las imágenes de edificios colapsados, carreteras destruidas y familias enteras atrapadas en el lodo se transmitieron a nivel mundial, evidenciando la magnitud de un desastre de proporciones épicas. ¿Hasta dónde puede llegar la resiliencia humana frente a un evento tan devastador? ¿Cómo reaccionan las naciones cuando el horizonte se tiñe de un dolor tan profundo? Capítulo 3. Comparaciones con desastres similares. Este terremoto de 2025 no es un evento aislado en la historia de Colombia. En 1999, un devastador sismo en Armenia, con magnitud 6.2, dejó más de 1.000 víctimas fatales. A pesar de ser de menor intensidad, la cercanía al epicentro y la vulnerabilidad estructural de la ciudad de Armenia hicieron que la tragedia fuera devastadora. En ese momento, Colombia tardó años en superar las secuelas físicas y emocionales del desastre. Sin embargo, el terremoto de 2025 superó incluso ese nivel de sufrimiento. Fue más grande, más destructivo y, como una sombra persistente, trajo consigo una larga cadena de consecuencias para el país. Las imágenes de Medellín, donde el temblor destrozó edificios de varios pisos, nos recuerdan que los desastres naturales no solo son una cuestión de fuerza bruta, sino también de vulnerabilidad social y económica. Pero Colombia no está sola. En el ámbito global, hay desastres que nos ponen en perspectiva. El terremoto de Tohoku en Japón, en 2011, con una magnitud de 9.0 y que causó más de 15.000 muertes, es un ejemplo de cómo un desastre de gran escala puede desencadenar un tsunami y una crisis nuclear. Aunque de magnitudes muy diferentes, los tres eventos comparten la lección común de que cuando la naturaleza muestra su furia, ningún ser humano está realmente preparado para el caos absoluto que sigue. ¿Es posible realmente prever y prevenir la destrucción total que estos desastres dejan a su paso? ¿O debemos aprender a vivir con la aceptación de nuestra vulnerabilidad? Capítulo 4. Las secuelas y la recuperación en las semanas posteriores al desastre fueron testigos de un esfuerzo de recuperación sin precedentes. Las Fuerzas Armadas de Colombia, junto con equipos internacionales de rescate, se movilizaron rápidamente para salvar vidas y brindar atención a los sobrevivientes. Más de 150.000 personas fueron atendidas en hospitales de campaña. Las ciudades más afectadas, como Bogotá y Medellín, recibieron ayuda internacional, con organizaciones como la Cruz Roja, la ONU y la FEMA enviando recursos para mitigar los efectos del desastre. A pesar de los esfuerzos titánicos por parte del gobierno y la comunidad internacional, la recuperación fue lenta. Muchas áreas rurales quedaron aisladas durante meses debido a la destrucción de infraestructuras claves. En regiones como el Valle del Cauca, el nivel de daño a las viviendas fue tan extenso que decenas de miles de personas quedaron sin hogar. Sin embargo, la historia del terremoto de mayo de 2025 no es solo una de destrucción, es también una historia de esperanza. La capacidad de los colombianos para unirse en los momentos más oscuros, para enfrentar la tragedia con coraje y solidaridad, es lo que realmente define la naturaleza de este desastre. Como lo demuestran los miles de voluntarios, las campañas de ayuda y la reconstrucción de las viviendas y carreteras, la nación ha demostrado que, a pesar del dolor y la pérdida, la unidad y el espíritu de reconstrucción prevalecen. ¿Puede un país realmente sanar de una tragedia tan profunda? ¿O siempre quedará una cicatriz indeleble en el alma de su gente? Conclusión. El legado de la esperanza. El terremoto de 2025 dejará una huella imborrable en Colombia. En términos de infraestructura, miles de edificios deberán ser reconstruidos y las pérdidas económicas superarán los 10.000 millones de dólares. Pero lo más importante no es el costo material de la tragedia, sino el costo emocional. ¿Cómo se reconstruye una nación después de perder a miles de personas? ¿Cómo se puede restaurar la esperanza cuando las bases de una vida segura
¿Se han desmoronado? Al final, el verdadero legado de este desastre será la fuerza de los colombianos para unirse, para no dejar que el miedo y la desesperación se apoderen de su voluntad. Será un recordatorio de que, aunque los desastres naturales son inevitables, la resiliencia humana no tiene límites. La naturaleza se toma su venganza con furia, pero la humanidad, en su infinita capacidad para resistir y sanar, siempre encontrará un camino hacia la esperanza. Siempre. Crédito hay que estarse aquí, estás llamada a la acción. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si deseas conocer más sobre los eventos que marcan a la humanidad y la lucha de aquellos que resisten,